continuar. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a cerrar esta y voy a continuar. Esa yo la había abierto desde la aplicación. Esta la abrí desde My Cloud Labs e ingresé por acá por una de las prácticas de electricidad, luego control de motores. Y en control de motores tengo 4 prácticas disponibles. Una de ellas, pienso yo, pero pues esto es algo muy subjetivo. Las prácticas con motores son muy importantes para los jóvenes del SENA que van a ir luego a hacer su parte laboral en industria, ¿cierto? Porque se van a encontrar con motores todos los días. Entonces aquí conocer el motor es muy importante, conocer cuáles son sus características de él en el arranque, tener muy clara lo que es la curva característica par velocidad, porque eso me permite a mí determinar la aplicabilidad de un motor dentro de una empresa en ciertas líneas o en ciertas aplicaciones específicas. Saber si lo puedo arrancar directamente o puedo hacer un arranque con transiciones, saber si puedo o no puedo acondicionarle un arrancador suave para ese arranque dependiendo del tipo de motor, y también hacerle diferentes pruebas a ese motor para saber cuáles son sus pérdidas, cuáles son sus mejores aplicaciones, en qué tanto porcentaje de su vida útil se encuentra. Entonces, estas 4 prácticas me parece que son muy importantes para el aprendiz. Yo hoy, digamos que escogí esta práctica 4, pues de pronto en otros momentos compartimos acerca de las otras 3 que también son interesantísimas, muy bonitas, y esta práctica me permite conocer un poco más acerca del motor, perfeccionar un poco más su circuito equivalente, su curva par velocidad y obviamente darle la aplicabilidad respectiva dentro de una empresa. Entonces yo escogí esta práctica que se llama pues inicialmente pruebas de aislamiento, continuidad y cortocircuito, pero también pues son pruebas de vacío y de rotor bloqueado que se conocen. Entonces aquí la tengo abierta para ustedes. Voy a ocultar acá la barra un momento y ya. Entonces igual las simulaciones parten de unas situaciones que se nos presentan. Obviamente, como yo les digo, es importante saber y conocer el motor para darle un uso. En este caso, pues la situación que se ha propuesto es esta: se ha extraído un motor eléctrico del más reciente lote de producción de la fábrica en la que usted trabaja para ser sometido a diferentes pruebas de caracterización y determinar las variables físicas del circuito equivalente de un motor de inducción. Como jefe del laboratorio eléctrico, usted debe efectuar la prueba de C, la prueba en vacío y de rotor bloqueado en un ambiente controlado que permita cumplir con la tarea asignada. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que hacer ese tipo de caracterizaciones en los motores, no solamente si es un motor nuevo, sino también si es un motor usado, para saber qué tanto es el porcentaje de pérdidas que ya va dando el motor en su desgaste, en su vida útil, en su trabajo pues, que va teniendo a diario, y poder conectarlo en una aplicación. Acá veo un escenario donde es un banco de pruebas. Obviamente, pues como estoy haciendo pruebas aquí estamos suponiendo que es un motor nuevo, entonces es como el banco de pruebas que tienen en esas fábricas de motores. Y es un banco que tiene pues como una cubierta para que cuando se realice la prueba no vayan a haber accidentes. También tenemos un elemento extintor para trabajo con equipos eléctricos, diferentes indicadores como este que está en la parte superior, monitores donde puedo tener lecturas de variables eléctricas y mecánicas, y elementos de accionamiento para hacer la apertura de la cabina, para tomar mediciones, para hacer la iniciación del arranque del motor. Igual en el costado izquierdo tenemos unos botones similares a los que tuvimos en la práctica pasada: un botón de información, un botón de registro de datos, un botón papelera que es para reiniciar la práctica en un momento determinado. Si de pronto cometí algún error y quiero volver como a reiniciarla, entonces sería del botón papelera. El botón de ayuda, este no lo expliqué, pero en este momento lo puedo abrir. Son diferentes instrucciones o elementos que yo tengo disponibles dentro de la práctica de laboratorio. Entonces me indican para qué la cubierta de protección. Una preguntita, Sí, señor. qué pena interrumpirlo. Bien Es pueda. que me llama la atención el botón papelera como icono papelera. ¿Por qué asociarlo, esa forma física o representación física de reciclar, de votar, cuando la intención es repetir una práctica? Es decir, si usted no me lo dice, nunca pensaría que ese botón es para reiniciar o repetir algo que considero iba mal. Te voy a volver a empezar. Entonces, yo no sé, ni soy quien para juzgar o ni criticar, solamente es que
otro estudiante, ¿cómo se va a dar cuenta que esto es como para reiniciar o repetir en la práctica? Y el icono lo que me invita es a que la papelera es para votar. No sé. Sí, de pronto es que en algún momento yo venía tal vez con algunos procedimientos y algunos datos, no sé, y de pronto puede que no encuentre. Miren que de pronto en la práctica pasada se dio que yo tenía que escoger una cantidad de elementos de protección personal y la selección, digamos, es una, y si yo la tengo clara, pues la voy haciendo y todo eso, pero si de pronto escojo los elementos inapropiados, él me va a sacar el mensaje, no tiene, no puede avanzar, no puede avanzar, porque él no le va a permitir a usted hacer una maniobra sin los elementos apropiados de seguridad, sin la seguridad apropiada. Entonces, tal vez de pronto darle la opción al estudiante, pues estos datos, quiero reiniciar la práctica o quiero, por ejemplo, reiniciarla de tal forma que, como yo les dije, sean datos aleatorios. Es posible que se me presente un transformador con una nueva potencia, ¿cierto? Son como, bueno, es como esa la utilidad. Ahora, aquí en el botón de ayuda, aquí acá dicen específicamente cómo hacer el reinicio de la situación y nos indica que es el botón papelera. Ahora, la pregunta específica de por qué escoger el icono, esa sí no la tengo porque, como yo les digo, yo les cuento la experiencia que yo he venido teniendo con el acercamiento a estos simuladores que me han parecido fabulosos para la formación, y obviamente ya no participé pues en el desarrollo de ellos. Pero bueno, ahí sí, Angie, si de pronto ahorita nos Bien, quieres gracias, complementar gracias. algún posito, alguna cosita, bien. Pues yo tengo una respuesta muy similar. Yo tampoco participé del proceso de diseño, pero creo que es como la relación que se tiene pues, yo le doy razón al instructor, papelera es como votar, pero aquí se quiso hacer como la relación entre reiniciar o volver a empezar, es algo así. O desechar los procedimientos que no me sirvieron o que cometí errores. Puede interpretarse de esa manera. Sí, sí, bueno. Ahí nos queda la duda, sin embargo, le agradecemos por el cuestionamiento y bueno, vamos a transmitirlo. Seguramente habrá una razón mucho más clara para eso. Yo sigo mostrando acá elementos. Tengo acá unas pestañas. Ah, bueno, les estaba mostrando el botón ayuda y justamente ahí surgió la inquietud, y es de pronto para eso, es mirar cuál es la funcionalidad de algunos de esos botones que hay en los costados o de algunos de los elementos que hay en el escenario. Entonces, si yo quisiera reiniciar la situación, o también me dice para qué es este indicador de intentos que está en la parte superior, o me indicará qué es un dinamómetro, ¿cierto? Son elementos que me voy a encontrar en el escenario. Y acá también igual tengo unas preguntas, unos cuestionamientos obviamente diferentes. Tengo en este caso 4 cuestionamientos, pero también, como les cuento, puedo eliminar alguno o puedo adicionar algunos otros que yo considere. Dentro de este botón de información, nuevamente recuerden, tengo la situación siempre ahí disponible, por si en algún momento me desenfoco o la pierdo de vista. Entonces, pues como volver un poquito a ella. Tengo el procedimiento, igual la identificación de elementos, la conformación de elementos para la implementación bueno, del arrancador, las diferentes pruebas. Las pruebas en vacío, las pruebas de cortocircuito, de rotor bloqueado, el registro de datos, las preguntas y las ecuaciones. Aquí sí voy a decir una cosa, y es lo siguiente: por cuestiones de tiempo, solamente por cuestiones de tiempo. Aquí se van a realizar 3 pruebas. La prueba más sencilla es la prueba de C. Ahorita la vamos a mirar con más detalle. Y aquí el cálculo es solamente uno, el cálculo de la resistencia del bobinado del estator. Pero en las pruebas de vacío, ya las ecuaciones comienzan a ser un poquitico más complejas, no desconocidas, sino que me toca hacer de pronto un poquito más de cálculo. Y en las pruebas de rotor bloqueado ya tengo muchos más cálculos. Yo, obviamente explican cada una de las ecuaciones acá en el simulador. Yo lo que hice fue, y Angie me va a perdonar también ustedes, yo hice acá una hojita de cálculo donde simplemente coloqué en azul los valores que me va a dar la simulación,
Y en los otros espacios, yo aquí lo que tengo son las mismas ecuaciones que me propone el simulador. No es más que eso. Las ecuaciones que me propone el simulador, yo aquí las escribí para hacer los cálculos un poquito más ágiles. Obviamente hoy que estamos en este compartir, porque pues digamos que no me interesaría mucho que ustedes me vieran haciendo el cálculo acá, sino más bien como el propósito de la simulación. Pienso que es mucho más interesante. Entonces, si ustedes me dan esa concesión, pues yo avanzaría con la práctica de esa forma. Entonces acá simplemente como para recordar los tipos de diseño. Entonces acá me muestran una tabla. En esta tabla yo ya sugerí algunas correcciones en unos valores que en este momento todavía no se han hecho, pero les cuento. Cuando yo tengo estos tipos de diseño, básicamente tratan es de la forma constructiva del motor. Y recuerden que en los motores, tanto en el estator como en el rotor, pues puedo tener diferentes formas constructivas, diferentes tipos de ranuras, diferentes tipos de espacios en el entrehierro, incluso si el rotor es rotor de vanado o si el rotor es jaula de ardilla. Entonces, dependiendo de esa forma constructiva, yo puedo tener acá un porcentaje, en este caso, esto se leerá como el 50% y el 50% de la reactancia inductiva del estator y del rotor, ¿cierto? Para el motor tipo A, si están bien los valores, para el de rotor de vanado son iguales, 0.5 y 0.5, pero para los otros tipos de diseño, esta parte de la fracción de lo que corresponde a la reactancia inductiva del estator es mayor que la reactancia inductiva del rotor. Aquí los valores están un poquito trocaditos, pero no pasa nada. Me interesa es que de pronto miremos de qué trata la práctica. Entonces, importante tener la consideración en cuanto al tipo de diseño y obviamente las consideraciones que eso da en cuanto a la potencia a plena carga, ¿cierto? También eso me indica las aplicaciones del motor. El circuito equivalente de un motor de estos de inducción es este, donde uno siempre hace la similitud con un circuito equivalente de un transformador, porque básicamente un motor es un transformador con una parte giratoria. Entonces acá, igual para que ustedes lo identifiquen, esta primera parte, esta rama R1X1, corresponde a la caracterización del estator. Esta rama que está en este costado corresponde a la caracterización del rotor visto desde el estator, y esta rama que está acá vertical corresponde a la rama de magnetización y corresponde a las pérdidas que pueden haber en el entrehierro. O sea, entonces uno con este circuito equivalente uno puede determinar las características y pérdidas en el estator, las características y pérdidas en el rotor y las características y pérdidas en el entrehierro, en el núcleo y en el entrehierro. Entonces, si uno tiene un poquito como esa idea de que al uno obtener un circuito equivalente puede dimensionar las pérdidas que se pueden dar en las diferentes partes del motor y asimismo tener una indicación de la eficiencia y del uso que le puedo dar, entonces uno ya tiene como mucha idea de cómo aplicar esa máquina. Entonces, avanzando un poco, voy a abrir la cabina. Acá entonces es una cabina pues, que tiene acá un accionamiento neumático, ahí lo identificamos. Y dentro de este escenario yo comienzo a ver, primero que todo, el motor, este que es de color verde. Obviamente tiene una placa de datos. Aquí ahorita hago unas observaciones con respecto a la placa de datos. Tengo un elemento electrodinamómetro que es este de color rojo. Y en ese elemento electrodinamómetro yo podría en un momento determinado pues colocarle una carga o simplemente dejarlo en 0 newton metro para decir de que va a estar ese motor girando en vacío, o darle clic acá para decir que ese motor pues va a estar bloqueado, completamente bloqueado. Entonces con este electrodinamómetro yo puedo hacer toda la caracterización de la curva par velocidad, pero también puedo hacer la prueba de rotor en vacío y rotor bloqueado. Igualmente acá tengo un acople, este que está aquí es el acople entre el eje del motor y del electrodinamómetro. Y tengo ya dentro de la parte, bueno, obviamente acá es para las características mecánicas de él y acá tengo un monitor relacionado con eso que me va a informar sobre la velocidad, pero también tengo diferentes elementos eléctricos. Entonces tengo la bornera de conexión del motor, tengo una fuente DC para la prueba de DC, tengo un variador de frecuencia
¿cierto? Para las dos pruebas, la de vacío y la de rotor bloqueado, que esta tiene una consideración especial y es que se debe hacer al 25% de la frecuencia nominal. Y tengo aquí un variac, y ese variac es porque también en la prueba de rotor bloqueado no se debe hacer a plena tensión, sino que se debe hacer con el 20% de la tensión nominal. Entonces, acá también tengo obviamente transformadores de corriente tipo ventana para tomar muestras de corriente, bueno, todo lo que debería constituir, los elementos que deberían constituir la prueba de ese motor. Cuando yo doy clic sobre alguno de estos elementos, inmediatamente me cambian las pestañas. Miren ustedes en la parte de arriba. Yo tenía acá el del circuito equivalente y los tipos de diseño, pero cuando toco, por ejemplo, el variac, me cambian y me dan 3 elementos nuevos: la prueba de rotor bloqueado, la prueba de vacío y la prueba de DC. Voy a decir que la prueba de DC la voy a mirar por un momento. Tengo acá el motor, digamos que estas dos elementos R1 y esta inductancia corresponden a los elementos de una fase del motor, es la representación de esa fase. Aquí es la representación de la otra fase y aquí la representación de la otra fase. Están conectados en Y, pero la prueba de DC incluso no dice que se conecte el motor en Y, simplemente conecte dos líneas, dos fases cualesquiera del motor, aliméntelos con una fuente DC, obviamente tenga la protección con un reóstato y mida corriente y voltaje, y a partir de esos elementos, pues haga el cálculo de R1. ¿Y por qué de R1? Pues porque la inductancia tiene un comportamiento en DC como si fuera un cortocircuito. Entonces acá solamente quedaría como dos resistencias en serie alimentadas por una fuente, dos resistencias en serie y del mismo valor, porque esas fases de esos motores son circuitos equilibrados, completamente equilibrados en sus devanados, alimentados por una fuente DC, y obviamente aquí tengo la corriente. Si yo hago la relación de esas dos variables y divido entre dos, pues puedo obtener el valor de R1, que es la resistencia del devanado del estator por cada fase. Entonces, en eso constituye la prueba de DC. La prueba de vacío constituye en ponga el motor a girar sin carga. Obviamente, como no tengo carga, pues entonces habrán unas consideraciones con respecto a la inductancia, a la resistencia del rotor. Miren que no aparece la resistencia del rotor. De hecho, incluso la corriente en el rotor se puede casi que despreciar, y entonces tengo en consideración un poquito los elementos del estator y algo de la rama de magnetización. Y con eso hago unos cálculos. Y ya con la prueba de rotor bloqueado, acá en este caso sí, la corriente quien va a sufrir un poco más es el rotor, la corriente mayoritariamente va a circular por el rotor, ¿cierto? Y entonces no va a circular tanto por esta rama de magnetización. Entonces habrán otras consideraciones acá, y entonces podré entrar a calcular, obviamente, los otros elementos del circuito equivalente. Entonces, aquí yo tengo básicamente las consideraciones con esas tres pruebas y voy a realizarlas. Entonces, lo primero es, aquí tengo la fuente DC para hacer la prueba DC. En este caso, entonces, voy a realizar la conexión de una de las líneas, la segunda línea. Aquí no me interesa colocar L1 en cualquiera, pues en el borne rojo o en el borne negro. Aquí entonces en la bornera del motor, entonces si yo estoy haciendo la conexión de L1 y L2 es porque yo quiero que esas dos líneas estén unidas en el punto central. Entonces por eso aquí uno U2 y B2 en esta bornera. Si yo hago esta conexión acá, me saldrá un mensaje de que con esta conexión no estoy haciendo correctamente la prueba DC, me quedará algo abierto. Entonces, si ubico esta lámina acá en esta parte, pues sí puedo hacer la prueba correcta. Entonces la voy a hacer de una vez. Y cuando le doy clic en la fuente de corriente continua, entonces, bueno, aquí me salió algo, no sé si fue, bueno, miren que aquí hubo una situación y es por algo, porque tenía mucho tiempo la práctica abierta y algunas cosas ya se inhabilitaron. Entonces, aquí puede ser importante reiniciar, por ejemplo, la práctica. Miren ¿No habrá que que cerrar la utilicé el compuerta de botón. seguridad primero? Señor, ¿No habría que cerrar la compuerta de seguridad primero para que lo permita el software? en este caso no, porque el accionamiento de la fuente es desde acá adentro. Para las otras pruebas, como el motor sí va a girar, entonces sí debo tener la precaución de cerrar la compuerta para no tener ningún accidente.
En este caso, entonces, voy a volver. Uy, me está dando algo acá. Permítame, yo a veces sucede, yo voy a volver a ingresar. Voy a volver a ingresar a ver qué fue lo que nos sucedió ahí, que no nos está marcando los valores. Volví a ingresar. A veces pasa, ustedes saben que en esto de sistemas a veces uno se deja una simulación sin actividad y bueno, cambian algunas cositas, pero ustedes y yo comprendemos la situación. Aquí simplemente lo voy a hacer muy rápido. Voy a volver a iniciar la práctica. Ya por lo menos tenemos el enfoque de la práctica y es muy importante y seguramente ya vamos a hacer rápidamente los cálculos. Aquí ya está abriendo. Unos segundos más, por favor. Bueno, mientras tanto les voy mostrando acá algo que me causó curiosidad y es que obviamente esto es aprendizaje para todos. Por ejemplo, miren las curvas, cómo cambian las curvas par velocidad dependiendo del tipo de diseño del motor. Entonces un motor clase A, clase B, clase C y clase D tienen diferentes tipos de curvas par velocidad y obviamente eso le da diferentes aplicaciones. Acá, por ejemplo, en este documento me hablan de lo que es un diseño clase A, entonces es un motor de jaula de ardilla para usarse a velocidad constante. Tiene buena capacidad de disipación de calor, alta resistencia, el par máximo está entre 200 y 300% del par a plena carga. Bueno, el diseño clase B se llama motores de propósito general y este tipo de pertenece a la mayoría de los motores con rotor jaula de ardilla. A el rotor, el diseño clase C, estas son las características de él. El diseño clase, o sea, cada uno tiene diferentes características que obviamente los hacen más adecuados para una u otra aplicación. Todo eso está regulado por normas, las normas NEMA, las normas NEMA. Bueno, diferentes documentos encontré como para ilustrar un poquito y de pronto también pues para compartir con ustedes en algún momento. Acá ya estoy ingresando. Nuevamente voy a hacer la apertura de la cabina. Aquí ya rápido, pues no voy a explicar mayor cosa. Voy a hacer esta conexión en este punto central. Voy a hacer la conexión L1, L2. Y en este caso la prueba DC, miren que me sale un voltaje. Yo aquí no tengo la posibilidad de ajustar el voltaje en esta simulación, sino que me da un voltaje y una corriente. 23.8 y 68.9. De hecho, son los primeros datos que voy a colocar acá. En la prueba DC, el voltaje es 23.8 y 68.9, 68,9. Miren que con esos dos valores ya tengo el valor de la resistencia del estator, de R1. Ya aquí con las fórmulas que había colocado en la hoja de cálculo, ya tengo aquí el valor de R1. Entonces, bueno, ya voy por buen camino. Entonces, en eso consiste un poco la prueba DC, alimentarla con una fuente DC para empezar a calcular los parámetros de ese circuito equivalente. Voy a apagar la fuente y voy a soltar las dos líneas de acá de la fuente para seguir con otra prueba. Voy a darle clic por fuera para que esta fuente DC pues ya desaparezca de esa vista ampliada y poder realizar las otras pruebas. Voy a realizar una prueba de vacío. En la prueba de vacío, entonces lo primero es mirar las características del motor. En este caso es un diseño tipo C. La tensión nominal es 208 voltios. Aquí la velocidad síncrona 3300 RPM, número de polos 2 y frecuencia 55. Yo cuando conocí el simulador, yo tenía como algunas objeciones, pero también me di cuenta de algo. A veces es bueno entender que aunque este es un motor asíncrono, él siempre va a tener una velocidad síncrona que se puede calcular a partir de la frecuencia y del número de polos. Y eso le da a uno también idea de cuál en un momento determinado podría ser el máximo si se llegara pues a hacer alguna sobreexcitación y algún acople pues externo, pero que las velocidades asíncronas, las velocidades nominales y las velocidades de trabajo de él van a estar por debajo de esa velocidad sincrónica de 3300 RPM. Igual yo tenía
alguna objeción, pero luego me di cuenta que también es importante eso con respecto a la frecuencia, porque la frecuencia normalizada es de 60 Hz en América y de 50 Hz en Europa. Y eso es lo que utilizan los fabricantes para hacer sus placas, sus características y mostrarle la especificación técnica al usuario del motor. Pero con esos dos, pues hombre, coloquémosle un tercero por si de pronto, por si qué pasaría, por si hagamos un ejercicio a ver cómo nos va. Entonces, bueno, pienso que si nos presentan ahí una frecuencia de 55 Hz, no es problema, es simplemente ilustrándonos un tipo de situación. Entonces, estos elementos de la placa también los puedo tener en consideración para justamente realizar la prueba de vacío. Voy a realizar la conexión, en este caso voy a realizar una conexión en estrella del motor, voy a acoplar el eje entre el motor y el electrodinamómetro, voy a verificar que en el electrodinamómetro la carga está en cero para que el motor gire en vacío, sin carga, y voy a conectar ahora sí mi elemento de variación de frecuencia, que en este caso pues tengo las líneas en la parte de abajo del equipo, y acá lo voy a encender y puedo ir ajustando con estas flechas, o también puedo editar acá el valor de la frecuencia, en este caso 55 Hz, que recuerden es una frecuencia que de pronto me proponen y que aunque de pronto no la encuentro, yo sé que está por esos valores cercanos, 60 en América, 50 en Europa, y bueno, Asia tiene ahí como un poquito de revuelta entre uno y otro. Y el variac también es un elemento que para algunas personas puede ser desconocido, y en este caso pues es el elemento con el que yo voy a ajustar el valor de la tensión nominal, en este caso 208 voltios. Entonces aquí tengo 208, aquí ajusté ese valor de ese variac trifásico y ya estoy listo para realizar la prueba en vacío. En este caso sí debo, como el motor va a girar, debo cerrar. Es más, va a girar y aparte de eso está energizado. Entonces debo cerrar, debo accionar el banco de pruebas y activar el sistema de medición. Entonces cuando yo activo el sistema de medición, me aparece un mensaje de que se están realizando lecturas de variables eléctricas, y acá me aparecen esos resultados. Es un banco que tiene una temporización, porque esas pruebas tienen unos tiempos, por lo menos la de rotor bloqueada tiene unos tiempos para no afectar los devanados de la máquina. Acá tengo unos resultados de tensiones, corrientes y obviamente los datos de frecuencia y potencia, y también los datos de velocidad de rotación. Y aquí puedo confrontar un poquito ese tema de la velocidad de rotación, la velocidad de trabajo versus esa velocidad nominal que me permite también de alguna forma determinar el deslizamiento del motor. Entonces, voy a tratar de incluir estos datos dentro de mi hoja que hice por acá. Entonces, la velocidad nominal fue de 3.300, la velocidad de rotación fue de 3.295. Aquí puedo ver un deslizamiento pequeño, ¿cierto? También voy a ingresar los datos de esa prueba en vacío, el dato de voltaje. Entonces, miro en este monitor 207.9. Entonces, 207.9. La corriente, 20.6 amperios. Entonces, 20.6. Y ahí ya tengo entonces cálculos de impedancia en vacío, y a partir de esa impedancia en vacío pues puedo calcular con la resta, ¿cierto?, de este elemento resistivo, pues puedo calcular las impedancias que me quedaron, ¿cierto? Y más adelante, aquí lo veo como una suma de X1 más XM, pero luego ya voy a determinar realmente con la siguiente prueba, voy a determinar cuánto vale XM y cuánto vale X1. Por ahora tengo que la suma de las dos me da este valor de 5.82 ohmios, esa reactancia inductiva. Entonces ahí ya voy con la segunda prueba. La tercera prueba, entonces, viene a continuación. Voy a abrir la cabina. En este caso es la prueba de rotor bloqueado. Recuerden que acá en la información siempre está el procedimiento y me van a decir que la prueba de rotor bloqueado tiene unas consideraciones, y es hacerla con un 20% de la tensión nominal y un 25% de la frecuencia nominal.
Y obviamente el tiempo en esa prueba es muy importante porque se pueden calentar e incluso sufrir los devanados si no la dejo, si dejo la prueba durante mucho tiempo. Incluso se recomienda que haya un medidor de temperatura para estar verificando pues, el calentamiento de los devanados. Entonces, en este caso, en la prueba de rotor bloqueado, voy a hacer lo siguiente. Voy a ajustar este variac al 20% de ese valor. Eso dará como 41 voltios, 40 y algo de voltios. Aquí tengo opción o 40 o 44, ¿cierto? Por la graduación que tiene. Entonces lo voy a dejar en 40 voltios. Ahí ya dejé el variac en esa medida. Y la frecuencia también tiene que ser una frecuencia bajita, pues para que no haya valores muy altos en las reactancias inductivas, ¿cierto? Y entonces haya obviamente unas corrientes mucho mayores. Entonces cuando yo hago ese cálculo, 55, yo aquí tengo una calculadora al lado, 55 dividido 4, eso me da 13.75. Entonces lo voy a escribir acá, 13.75 Hz, y ya ajusté mis dos elementos. Y el elemento también que hay que tener en consideración es que el electrodinamómetro, le hago el ajuste para decirle que va a hacer una prueba a rotor bloqueado, y ya estoy listo. Voy a cerrar. Aquí, aunque el motor no va a girar, recuerden, porque va a estar bloqueado, sí hay elementos energizados y sí puede haber alguna anomalía o algún fenómeno que pueda generar riesgo para el usuario. Entonces, en este caso, pues lo correcto es cerrar aquí la cabina. Eh, Igualmente, iniciar la prueba de rotor bloqueado y activar el sistema de medición. No sé si alcanzaron ustedes a ver que el rotor se quedó quieto, ese eje se quedó quieto. Acá me sale este mensaje momentáneo, y tengo unas nuevas lecturas ya de tensión, de corriente, de frecuencia, de potencia, y obviamente la velocidad de rotación en este caso fue de 0. Aquí me dio la lectura, pero visualmente también acá, si uno hace el acercamiento, ve que el rotor quedó completamente quieto. En la prueba de vacío uno sí ve que este eje y este acople giran. Entonces son detalles ahí importantes. Voy a ingresar estos datos en esa hoja de cálculo. Pues en este caso el voltaje nominal fue 208, pero pues el voltaje en esa prueba sería de 41.6, que en efecto fue lo que nos dio acá en el monitor. La corriente, la frecuencia nominal es 55, entonces aquí la frecuencia nominal es 55, entonces aquí me hace el cálculo de 13.75 y los otros datos sí los debo ingresar. Entonces el dato de corriente, que sería 56.6, lo voy a ingresar acá. El dato de potencia, que es de 2200.03, entonces 2200,03. Y ya con estos valores y las ecuaciones, obviamente, miren que ya él me hace el cálculo de la impedancia, luego del factor de potencia, después el ángulo, ¿cierto? Correspondiente a ese factor de potencia, ese ángulo de desfase en esas dos mediciones. Y a partir de ahí me calcula la resistencia del rotor vista desde el estator, y la reactancia de rotor bloqueado. Por último, me falta ingresar los porcentajes de diseño, los porcentajes de X1 y X2 dependiendo del diseño. En este caso, el diseño, recuerden que es un diseño tipo C. Entonces, pues aquí dice que es 0.5 y 0.5, pero les cuento que yo hice la observación porque hay una equivocacióncita en esos valores, pero sí confirmo que es un diseño tipo C. No recuerdo las fracciones, creo que es 0.7 y 0.3. De todas formas voy a colocar aquí esos valores, es decir, el 70% de esa reactancia de rotor bloqueado corresponde a X1, entonces le voy a colocar 0.7, y el 30% corresponde a X2, entonces le voy a colocar aquí a 0.3. Y con eso él me termina de calcular tanto la reactancia inductiva del estator como la del rotor vista desde el estator. Entonces ya con estos elementos que tengo acá, bueno, y a su vez cuando yo calculo X1, yo les decía, pues hago la resta y aquí calculo la reactancia de magnetización. Entonces los cálculos que yo pude realizar en esta práctica son los valores que tengo aquí en color amarillo y básicamente corresponden a yo haber podido caracterizar
el motor, ¿cierto? Con estos parámetros del circuito equivalente y que luego me van a determinar un poco las pérdidas que se están dando al interior del motor dependiendo de su parte constructiva, pero también dependiendo del funcionamiento que haya tenido, de su vida útil, de las sobrecargas que haya podido tener y de cómo esté el motor en este momento actual, y entonces poder decir, hombre, es el motor, este motor me sigue dando vida útil para colocarlo en esta aplicación específica, o no me sigue dando, ya no tengo pues como una buena vida útil, entonces es mejor conseguir un motor nuevo o un motor de unas características diferentes. Obviamente eso también influye con las características, como ahorita les mostraba, de la curva par velocidad. Si esta curva, o por ejemplo esta que es de clase C que tengo acá en pantalla, si esa curva más esas características de pérdidas y todo eso, me sirven para la aplicación pues, que yo requiero. Faltaría terminar entonces la práctica con el registro de información. Acá bueno, incluso voy a cerrar la cabina, ¿cierto? Y voy a terminar el registro de datos. Entonces, en este caso, pues voy a colocar los datos que me dieron. Acá R1 sería este, entonces, punto 1727. Perdón acá. 0.1727 y la reactancia inductiva 1 la tengo por aquí abajito, me dio 1.00 ohmios, entonces 1.0004 ohmios. La impedancia del rotor vista desde el estator es esta 0.0562 y la reactancia inductiva 2 es esta de acá, 0.4287. La inductancia de la rama de magnetización, entonces esta de acá, 4.8237. 4.8237. Y la velocidad síncrona del motor, pues esa sí me la habían dado 3300. Aquí se podría preguntar por la velocidad de trabajo o por el deslizamiento en alguna de las pruebas, en la prueba de vacío fundamentalmente. Ya ingresé unos datos. Recuerden que es importante siempre para el aprendiz tener un registro de datos, de una información pues que sea pertinente para la práctica y que le sirva a él para descubrir nuevos fenómenos o en este caso aplicaciones. Le voy a dar verificar. Aquí algunos datos dice que no son correctos. Rectifique e intente nuevamente. Recuerden que pudo haberse dado por los cálculos de los porcentajes. Miren que las resistencias sí nos quedaron correctas, pero acá en el cálculo de los porcentajes se me olvidó buscarlo porque allá dice 0.5 y 0.5, pero bueno, voy a colocarle aquí 0.6 y 0.4. Obviamente, si le coloco 0.6 y 0.4, miren que cambia X1, X2 y obviamente cambia XM. Pero no lo voy a hacer. Ya ustedes comprenden el ajuste que habría que hacer. De todas formas, voy a seguir adelante con el reporte. Y en este reporte, pues me vuelve a decir que hay unos datos que no son correctos, que por favor verifique. De todas formas, que si quiero generar el reporte y me dan unas nuevas preguntas de tipo PISA, donde hay un enunciado y se busca en la parte conceptual. Entonces, por ejemplo, acá, cuando el equipo se enfrenta a una prueba de trabajo en vacío, se puede afirmar que el deslizamiento es muy pequeño, el deslizamiento alcanza su mayor valor, el deslizamiento es exactamente cero. Entonces, por ejemplo, aquí el deslizamiento es muy pequeño. Para el análisis en vacío del circuito equivalente, podemos afirmar que toda la corriente circula por el rotor o la corriente que circula por el rotor es muy pequeña. Entonces, yo escojo esta. Y para la prueba de rotor bloqueado se puede afirmar que la corriente en el rotor es despreciable, el deslizamiento tiene un valor intermedio, el deslizamiento tiene un valor mínimo o el deslizamiento tiene su valor máximo S igual a 1, dado que la velocidad del rotor es igual a 0. Entonces, para mí es la respuesta correcta. Le doy clic en terminar y me genera, bueno, una calificación o me está generando un reporte. Esta calificación obviamente se ve afectada por los cálculos, por los intentos, ¿cierto? De pronto incluso alguna respuesta que no di de forma acertada. Entonces acá igual se me genera un reporte de laboratorio donde yo puedo tener el tiempo dedicado a la práctica,
los intentos, la calificación, la situación que resolví, el registro de variables, los datos que me dieron en cada una de las pruebas, en la prueba de C, en las pruebas de rotor bloqueado y prueba de vacío, y obviamente las preguntas conceptuales. Entonces también son elementos, igual las respuestas a las preguntas complementarias. ¿Cómo quedó el escenario? Si dejé la tapa abierta, si dejé la tapa cerrada. Bueno, eh, elementos que obviamente, como les digo, sirven para nuestro proceso formativo con los aprendices y obviamente se convierte en un elemento más de aprendizaje. Aquí no termina el proceso de formación, sino que al contrario, se convierte en un elemento más para seguir en ese proceso de formación. Entonces, compañeros, son las 12. Al final fui un poquito, aceleré un poquito, pero pues el propósito era ese. No sé si tengan alguna pregunta. El propósito era compartirles a ustedes sobre unas simulaciones que pienso que nos pueden aportar en la formación y obviamente pues en el SENA y en las titulaciones que ustedes orientan, pues podrían ser de mucha aplicabilidad. Les Muchas doy la gracias, palabra. Julio. Y Angie, muchas gracias. Muy bueno estuvo. Muchas gracias, Julio, por la demostración que nos acabas de realizar. No sé si hay algún instructor que tenga alguna inquietud y si no, casi que terminamos a ras, pues estaríamos dando por finalizado este encuentro que como ya lo mencionamos es de compartir y de divulgar. Si ustedes desean, podemos volver a organizar un evento como estos en los próximos días. Ya depende pues de la coordinación y el tiempo que ustedes dispongan. No sé si hay preguntas. Solo me resta decir, me parece bien que se coordinen más eventos. La explicación impecable, me pareció excelente. Simplemente que es práctica, es práctica, es práctica, es práctica para cogerle como el punto para uno no ir como a desenfocar frente al aprendiz y llevar un proceso mejor, pero excelente. Gracias. Con mucho gusto. Ahora te voy a pedir un favor si les compartes a todos la carpeta de Drive. Nosotros tenemos una carpeta compartida con todos los instructores del SENA, donde ustedes van a encontrar diferentes material de apoyo como videos de otras transferencias, están todos los manuales, tanto versión instructor como versión aprendiz. Entonces yo sé que les va a ser de mucha ayuda. Si de pronto ahora puede compartirnos en este momento el enlace para que ustedes Oh, lo claro, tengan a muy bueno. disposición. Listo, Jonathan, ¿quieres hacer una pregunta? Plátano. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Yo te quería comentar algo. Yo he venido trabajando con la plataforma, sí, pero no sé si hay la manera de volver más amigable la forma de vincular los objetos a la plataforma Territorium. Porque pero uno va a escoger un laboratorio y le aparece pues la chorrera pues de todos ellos y tiene uno ponerse a leer uno por uno por uno. No hay una clasificación como tal, ¿sí? Entonces se vuelve algo engorroso para el momento de escoger, ¿sí? Sí, Jonathan, créeme que eso lo tengo aquí súper pendiente porque yo también pienso lo mismo. Es un listado un poquito denso. Antes estaba peor. En realidad hicimos como algunos cambios. Lo que pasa es que desde Territorium pues no es posible hacer, la verdad, mucho en términos de interactividad, pero sí estamos planeando estructurar como una biblioteca virtual donde ustedes van a tener un espacio un poco más amigable. Eso sí está aquí súper pendiente. Yo creo que va a estar en los próximos meses funcional para todos ustedes. Listo. Otra cosa sería muy importante que no cierren, o sea, que nos dejen habilitados todos los cursos, así como lo están haciendo desde ahí de la plataforma Territorium, que uno pues los puede ver todos. Porque en ocasiones uno detecta falencias en los aprendices y puede escoger, por ejemplo, algo de matemáticas de por ahí que esté escondidito. Entonces, una vez Sí. yo me he puesto la tarea de buscar cosas que me ayuden, ahí sea de matemáticas, como de conversiones, ¿sí? Es muy importante esa parte. Sí, lo que pasa es que desde nuestro portal sí teníamos que hacer una clasificación por el tema de licenciamiento, pero desde territorio no se preocupen que va a estar disponible todo, o sea, no vamos a hacer pues como la clasificación que teníamos desde el portal, precisamente por este tipo de solicitudes. Listo. Bueno, creo que sí, no sé si tengas otra pregunta, qué pena. No, tranquila, otro es de soporte, pero tranquila, no hay problema.
Ah, bueno, listo, está bien. El instructor César tiene la mano levantada, tienes todo el espacio en este momento. No, agradecerles, me pareció muy interesante, superó mis expectativas. Por ahí le comenté en el chat al compañero Julio César, que es compañero de la Universidad Tecnológica. Creo que el rol de él ahora, para comentar a los compañeros, no sé si se dan cuenta, él es un compañero que hasta hace tiempo estaba trabajando en el SENA también, ¿cierto? No sé si todavía está trabajando allá. Y entonces la experiencia de él creo que es desde el punto de vista de instructor, ¿cierto? Que nos pueda compartir de pronto su contacto para alguna inquietud que tengamos sobre la aplicación, porque pues, creo que trabaja en el SENA también y nos puede de pronto servir para esa parte de electricidad. Claro que sí, en un momento voy a compartirles, voy a compartirte pues precisamente el número de Julio para que lo tengas a disposición, por autorización de él, claro está. Muchas gracias por tus buenos comentarios. Entonces, bueno, si no hay más preguntas por el momento, agradecerles enormemente su tiempo y disposición de conectarse con nosotros el día de hoy, precisamente un día en el que de pronto teníamos otras actividades pendientes. Pero bueno, la idea era conocer sobre Cloud Labs, creo que se logró el objetivo y les recuerdo que estamos para este evento si así lo desean y para cualquier otra solicitud les recuerdo que los datos de soporte pues ya fueron compartidos para que ustedes se puedan comunicar para cualquier solicitud. Angie, Muchísimas qué gracias a pena. todos. Sí. Tenemos el instructor Héctor dice que las características del PC, a ver si tú le puedes contar qué características debe tener los computadores. Claro que sí. Bueno, para trabajar de manera online, yo les recomendaba que trabajáramos pues desde un navegador diferente a Chrome porque es un poco pesado. Entonces, si pueden usar otro, créanme que el funcionamiento de las simulaciones va a ser mucho más óptima. Y bueno, en términos pues como de memoria, el objetivo es, o bueno, lo ideal sería tener al menos 4 gigas de RAM disponibles para que la simulación pueda correr sin ningún inconveniente. Ese es como el objetivo y debe tener un sistema operativo de 64 bits para que pueda funcionar sin problema. Ahora, desde los celulares, porque les recuerdo que hay licencias offline para que sus aprendices puedan trabajar desde los celulares, la idea es que tengan 2 gigas disponibles, digamos como para temas de memoria, pero yo les recomiendo que le indiquen a sus aprendices que no instalen todas las simulaciones, lo vayan haciendo una por una. Ustedes van a trabajar, digamos, pruebas de aislamiento, la trabajan en conjunto y que ellos puedan borrarla e instalar otra, para que no les ocupe mucho la memoria del celular, porque pues uno guarda mucha información. Entonces, para que no haya pues como ningún inconveniente. Si lo desean, yo les puedo enviar esta información en un correo para que esté a disposición de todos ustedes. Y bueno, no siendo más, creo que ahora sí nos podemos despedir, nos extendimos unos minuticos, entonces que tengan un muy feliz día y estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Quedo pendiente de enviarles la grabación y el material de apoyo pues que sea necesario. Hasta luego a todos, a César un abrazo y bueno, a los compañeros, aquí estaremos en contacto en lo que yo les pueda servir, con mucho gusto. Y bueno, darnos la posibilidad de conocer estos simuladores y este producto de Cloud Labs que me parecen excelentes para la formación. Un abrazo a todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta Gracias, luego, feliz excelente día. transferencia, muy bien. Hasta luego, que estén muy bien.